Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Nos vamos a disponer para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios a través de los guías espirituales que nos están acompañando en este momento. Amado Padre Dios, hoy queremos darte gracias, Señor, glorificarte y bendecirte por ese inmenso amor que derramas a diario sobre todos nosotros. Gracias, Padre. En este día, en estas labores que se van a comenzar, en esta tarea, imploramos a mi Padre Dios y a los buenos espíritus que iluminen a nuestro hermano conferencista John Renal, para que su amor, a través de su palabra, a través de esta conferencia, llegue a todos nosotros, dejando un aprendizaje para nuestro espíritu. Así, para que todas las labores que se van a hacer en este día, todo sea un feliz término, iluminados todos con el amor del Señor Jesús, si es la voluntad de nuestro Padre Dios, que así sea. Que así sea. Bueno, para las personas que no conocen a John Reynolds, él es abogado catedrático, universitario, conferenciante nacional e internacional, veedor de la Confecol y director del Centro Espírita Clara de Asís, ejemplo de vida como trabajador espírita. Y vamos a comenzar entonces la conferencia en la tarde de hoy. De poder compartir con ustedes todo lo referente a esta temática, como lo advertí hace algunos instantes, de lo que la doctrina espírita nos da sobre el particular. El concepto de religión y fanatismo hace una visión de toda la historia antropológica, sociológica y evolutiva de la humanidad. Desde los inicios del pensamiento humano, al igual que el momento en que se descubre el fuego, el ser humano intuye y tiene en su interior la necesidad de doblegarse, de reconocer una fuerza exterior. Cuando el sentimiento aún no estaba desarrollado y los instintos hacían parte de la ley de conservación, el fuego, el agua, el aire, el viento y los diferentes fenómenos naturales daban cuenta de diferentes dioses, hasta más o menos la época de los propios romanos, en donde las diferentes necesidades fueron creando dioses diversos, dando origen al politeísmo. Posteriormente, el propio proceso de la interacción que existía entre los seres encarnados y desencarnados, sin conocer las leyes que regulan tales leyes, dio origen al animismo, es decir, la conexión con las ánimas, con las almas de los antepasados, que también fue el centáculo de muchas civilizaciones. Es decir, tal y como lo muestra León Denis en la obra Espiritismo y Cristianismo, fue una evolución de lo maravilloso, de lo anímico, hasta llegar a lo teológico y hoy día a la explicación de un Dios de causas primeras. Para poder entender entonces esta temática de religión y fanatismo, vamos a abordar varios aspectos de gran importancia que el espiritismo, la doctrina espírita revelada por los espíritus superiores, por el espíritu de verdad y puesta al mundo a partir del 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, que era el seudónimo que utilizaba un importante pedagogo, profesor francés, Hipólito León de Niza-Rivail. Y creo que observamos la importancia del tema con esa diapositiva que observan de fondo. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Por qué cientos y millones de hombres en distintas épocas evolutivas han tenido esa frontera entre la religión, la religiosidad y la fantasía? El primer término que hay que aclarar es la definición entre religión y religiosidad. Para ello, vamos entonces primero a tomar en cuenta por qué el Maestro Jesús, que es la base de la doctrina espírita, una vez Allan Kardec descubrió a través de la ciencia la existencia de los espíritus, la relación interactiva permanente con ellos entre los dos planos, ellos mismos, los espíritus puros, los espíritus elevados, superiores, al estar inmerso en ese principio espiritual
y principio material que justifica todo cuanto ha sucedido en la historia evolutiva de la humanidad, todo cuanto acontece en la actualidad y todo cuanto va a acontecer en el futuro, dieron a entender que Jesús era el espíritu puro por supremacía. Y en ese orden, el sentido de ser inmortales, el sentido de reencarnar, el sentido de una vida futura, tiene sus bases en las máximas desarrolladas comportamentalmente por el Mesías. Por eso esta máxima: no he venido a abrogar la ley, sino a destruirla, descrita por Mateo 5, del 17 al 37, nos permite abordar el análisis de la propuesta que hoy se titula Fanatismo y Religión. En ese contexto de circunstancias, empezaremos por hacer uso de la literatura mediúnica, de las obras mediúnicas, del gran potencial de conocer realmente el cristianismo primitivo, el concepto realmente de religión que el mismo Maestro Jesús se encargó de establecer. La literatura mediúnica, especialmente la obra Buena Nueva, psicografiada por Francisco Cándido Xavier y por el espíritu Humberto de Campo, en ese capítulo que se llama de Primeras Predicciones, nos permite, cuando estos espíritus acceden a los registros acásicos, espíritus superiores buenos, les permiten iniciarse, estudiar las memorias, las historiografías vibratorias del planeta, y ellos pueden observar con lujo de detalles los acontecimientos originales, auténticos, genuinos, que no han sido adulterados, que no han sido yuxtapuestos por los posteriores traducciones e intereses que ha caracterizado la evolución de la humanidad. Una de las grandes misiones de la doctrina espírita como tercera revelación es presentar al cristianismo primitivo, presentar al Jesús que no tuvo religiones, que no tuvo prácticas exteriores, sino que su religión universal y cósmica es la del amor. Y pues bien, comenta Humberto de Campos que en un atardecer maravilloso en Jerusalén, cuando el maestro había abandonado a su compañero de siempre, Juan Bautista, su compañero de siempre, él comenzó a ejercer su importante desarrollo de su misión. Y se encontraba bajo la torre de Antioquía, observando la maravilla de Jerusalén, y en esos instantes su magnetismo maravilloso, su fisionomía, su vibración de espíritu puro impar en el mundo, le llamó la atención a un grupo de fariseos que salían del Sanedrín. Entre ellos se encontraba Ananías, quien fuera familiar de Caifás y quien posteriormente tuviese que ver con las diferentes circunstancias del Calvario de Jesús, de la pasión de Jesús. Se le acercó, no sabiendo por qué se le acercaba, pero el magnetismo de aquel hombre era impactante, era incomprensible para él, y le preguntó: ¿qué haces en estas tierras, Nazareno? Y Jesús, en ese tono calmado, maravilloso, en un semblante de extraordinaria serenidad, le respondió: paso por Jerusalén buscando la fundación del reino de los cielos. Aquel hombre, en su prepotencia normal, en su orgullo, porque la conducta farisaica hace recordar en la actualidad a muchos que confundimos la religiosidad con religión y la religión con espiritualidad. Él era un religioso, pero que estaba marcado por la religiosidad, y su tono, su semblante lo embestía más de prepotencia, porque el poder, el sacerdocio, no era considerado un modo de humildad, mas sí una categoría, una casta que concedía un conocimiento particular, pero que manipulaba, manteniendo entre ellos lo que hoy conocemos como doble moral. La apariencia de la rectitud, pero en el fondo y en el corazón humano, las condiciones del desequilibrio. La apariencia de la sabiduría, se recitaban la Torá con toda autoridad, pero definitivamente no eran sabios, porque no vivían las realidades existenciales
que las enseñanzas de Moisés les concedían. Y entonces, en un tono altanero, nuevamente le preguntó al Mesías: ¿dónde está ese reino que buscas? ¿De dónde has imaginado, Nazareno, esas condiciones? Y Jesús, asumiendo la condición de un psicoterapeuta, con tranquilidad, envolviéndolo en su vibración maravillosa, volvió a responderle: ese reino es la obra divina en el corazón de los hombres. Esclareció Jesús con serenidad. Ya aquí nos daba la clave que el reino de los cielos, anunciado por Jesús, el reino de los cielos, vivido y testimoniado por Jesús, daba cuenta de una condición interna, psicológica, espiritual, profunda del alma, lejos de ritos exteriores. Sin embargo, impaciente por no poder refutar las argumentaciones tan profundas dadas por el Mesías, volvió a inquirir: ¿dónde vas a conseguir un reino? Un hombre como tú, bajo esas condiciones, ¿será que habrá conquistado los quereres o los amores de un rey o de un hombre de riqueza? ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde están aquellos limitados mentalmente que habrán de seguirte? Y Jesús, continuando con la conversación, volvió a responderle: mis compañeros han de llegar de todas partes, respondió el maestro con humildad. Ningún mármol existe más puro y más hermoso que el sentimiento, y ningún cincel es superior al de la buena voluntad. En ese contexto, Jesús demostraba los contornos psicológicos de la espiritualidad y del concepto de religión, pero el religioso marcado por la religiosidad, es decir, el rigor, el anatema, la exclusión, el poder económico de aquellos sacerdotes, no pudo comprenderle. Y entonces, dando por cerrada la conversación, miró hacia el horizonte y se marchó en tono prepotente, dándose por vencido frente a los sublimes argumentos dados por Jesús. Y allí, esa misma tarde, comenta Humberto de Campos, el Mesías colocaba sus pies sobre las arenas de las playas del Genazaret o del Tiberíades, como también se le conoce. Esa región maravillosa de hombres buenos y pescadores, pero sensibles, que vivían las angustias políticas y tributarias del Imperio Romano. Y allí, divisando a Andrés y divisando a Pedro, les convocó: Pedro, Andrés, vengo a convocarlos a la construcción del reino de los cielos, para que se conviertan en pescadores de hombres. Y allí inició la construcción del reino de los cielos. Estos hombres maravillados también por el magnetismo, escuchando a Jesús, embebecidos en su vibración, sondeaban en su inconsciente profundo que esa voz les era familiar, puesto que ellos hacían parte de un proceso. Algo similar sucedió entonces en las mismas experiencias experimentadas por Allan Kardec, por el profesor Hipólito León de Nizar-Ribel. Aquellos que aún no entienden que el espiritismo es una tercera revelación y que aún convocan y se equivocan y tachan a los espíritas de invocar a muertos, de llamar al alma de los muertos, de utilizar sacrilegios, sortilegios, magias, desconocen la esencia científica, filosófica y moral. En esas casas, en los hogares de la Madame Plaine Masson, en los hogares de la familia Baudin, había una auténtica condición de religión, porque el concepto etimológico, conforme lo aclara el propio Kardec en la Revista Espírita de 1868 de diciembre, hace alusión etimológicamente al concepto religare, es decir, buscar los lazos con Dios. Y mientras se mantenga
la comunión de intenciones superiores, mientras el psiquismo, es decir, las vibraciones, las energías, las intenciones y la vida coherente de aquellos que buscan la perfección moral, siguiendo los pasos imborrables del Mesías, se convierte en una asamblea homogénea, sentida, con sintonía superior, generando las mismas condiciones vibratorias que se daban en la época en que Jesús convocaba a sus apóstoles a altas horas de la noche en esos coloquios maravillosos, donde con la vibración del mundo espiritual, él daba y sembraba en el inconsciente profundo de ellos las máximas que cada uno de ellos posteriormente debía testimoniar cuando él partiera. Así fue como en estas reuniones, envueltas en luz, en la protección del Espíritu de verdad que es Jesús, en la protección e inspiración de los espíritus del Consolador, que era Sócrates, Juan Evangelista, San Agustín, Swedenborg y tantos de ellos que suscriben prolegómenos, Allan Kardec, que era un misionero, mantenía verdaderas asambleas incentivadas de un vínculo con el Todopoderoso. Por eso, en ese momento, cuando los apóstoles se encontraban con mayor miedo, con mayor incertidumbre, a pesar que habían compartido con ellos 3 años maravillosos de vida pública e intimidad, ellos sintieron miedo, porque hasta el momento conocían al maestro con los labios, con sus máximas, pero debían rendir testimonio. Por eso, como también comenta León Denis en la obra Espiritismo y Cristianismo, no podría concebirse la sustentación de los primeros apóstoles sin la comunicación con los invisibles, especialmente sin la comunicación y la materialización, como sucedió con el Maestro Jesús. Observamos entonces, como le explica Allan Kardec en la Génesis, en el capítulo 15 y en sus diferentes obras, que todos los evangelistas narran de las apariciones. Y esas apariciones estaban sustentadas hoy día por las leyes fluídicas y las propiedades del perispíritu. Jesús se mostró en su cuerpo periespiritual. Jesús daba cuenta como espíritu puro, dado que en esos momentos todos ellos estaban en sintonía, pensando en Jesús, orando en Jesús. Él realmente pudo entender esa visión. Los espíritus por eso precisan que hoy día ciencia, religión, psicología, sociología y todas las ciencias deben permitir iluminar la razón para que la luz no continúe debajo del selenín. Con la razón, el discernimiento estructurado, contenido en las máximas de Jesús, el ser humano llegará a la dulcificación de los sentimientos. Y en esa dulcificación maravillosa, Allan Kardec por eso advierte en el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo que solo es inquebrantable la fe que pueda mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Es decir, en la medida que el ser humano evoluciona gracias a la psicoterapia, a la visión educativa de la reencarnación, que en la medida en que el ser humano se sublimiza, se hace más puro, las percepciones psíquicas, sentimentales, vibracionales, van acercándolo al verdadero mundo real, es decir, al mundo espiritual, ese reino de los cielos que hablaban los Jesús y que ahora, gracias a la mediunidad y a la ley de comunicabilidad con los espíritus, es factible patentizar. Tú y yo somos espíritus. Yo en el momento encarnado y aquellos que no podemos ver son espíritus desencarnados, pero tenemos en común el periespíritu. Por eso, las auténticas religiones que continúan el legado de Jesús, como llamaremos a esta segunda parte del diálogo, siempre tienen la razón sustentada en la ciencia.
Los avances de la ciencia no los alejan de Dios, por el contrario, lo glorifican, como lo advierte el codificador en la Génesis, en el capítulo 1, ítems 50 y 55. Las invenciones, los avances de la ciencia glorifican a un Dios, pero a un Dios de causas primeras, no a un Dios antropomórfico que fue el caracterizado en la primera revelación por Moisés. Un Dios destructor, vengativo, visión necesaria para la época porque éramos, y me incluyo, éramos espíritus primitivos, instintivos y requeríamos del temor reverencial para controlar ciertos hábitos hasta que la conciencia y la ciencia demostraran la evolución por los hábitos que adquirimos. Las religiones y el legado de Jesús. Fue en ese momento en que el Mesías, encontrándose con Pilatos, el rey de los judíos y el representante de la Roma, daban cuenta de esta realidad. ¿Cómo podía ser alguien realmente el reino o el rey o el hijo de Dios si se sentía tan manipulado? Los sacerdotes, estos que apreciamos allí, tenían religiosidad. Presenten no a los religiosos. testigos. Tenían el conocimiento de la Torá, pero no Exponed a todos vuestras acusaciones. querían enfrentar a Jesús. Este dijo, Porque Jesús, con su puedo poder derribar el templo de Dios no podía en manera y en 3 alguna días reedificarlo. decir simplemente más que la verdad. Observen a Caifás y a conjuro. Ananías. Por el Dios viviente, Cómo que nos digas si interrogan eres tú el Cristo, al Dios el Hijo de antropomórfico Dios. que Tú lo ellos has dicho. creían. Y Jesús responde: Mas si os lo digo, no creeréis. Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Eso da a entender que ellos psicológicamente no estaban preparados aún para entender la vida futura, ni mucho menos para entender al Hijo del Hombre, dando alusión el Hijo del Dios de causas primeras, que se muestra. Juana de Ángeles, en la obra En búsqueda de la verdad, exactamente en el capítulo Encuentro y te encuentro en un país lejano, explica que durante mucho tiempo el Evangelio de Jesús fue objeto de interpretaciones enfermizas y perturbadoras, según el equilibrio emocional y espiritual de traductores, de teólogos y de pastores. Personas que se mantenían en la sombra, es decir, el poder religioso confundido con el poder político, como lo muestra la historia, invistió a muchos de ellos en un poder que les pervirtió. Y entonces la religión y la religiosidad sirvieron de mecanismos de dominación, de miedo, no para sublimar, no para desarrollar el amor, y sí para crear ciertos miedos, ciertas predisposiciones psicológicas que hoy afectan a la humanidad. Por eso la culpa, los miedos, aquello que tiene que ver con lo pecaminoso, y en donde Dios estigmatiza no la criatura por su esencia, mas sí la criatura por los sacrificios, por las indulgencias que cancele, han hecho de la religión una dinámica bien compleja. Por eso, cuando se escuchó el estallido de la Revolución Francesa, se decretó la muerte del Dios de las religiones y se dio inicio al Dios de la razón. Ambos dioses con D pequeña, porque la expresión del Dios que el espiritismo hoy nos revela no tiene nada que ver con el Dios de la religiosidad que castiga, que busca indulgencia y que actualmente no puede consolar. Mientras el ser humano se debatía en las divergencias entre la personalidad, la máscara, y el ser, que es el atributo del ser legítimo y que reconoce la psicología analítica de Carl Gustavo Jung, el ser humano jamás podría comprender las diferencias entre su individualidad, o sea, el espíritu inmortal,
y la personalidad. Esto es lo que actualmente somos en una reencarnación. El sexo, el color de piel, la nacionalidad, nuestras características, porque somos seres individuales. De tal manera que el concepto moral a la luz del espiritismo y el concepto moral transforma el concepto de religión. Cuando Allan Kardec preguntó a los espíritus, ¿qué definición puede dar o se puede dar de moral? En la pregunta 621 de la codificación, esta respuesta movió y removió todos los cimientos de la religión jerárquica, del sacerdocio económico, de la Inquisición, que en últimas no son las religiones. Y con esto quiero dejar una sentida claridad. No son las religiones, son los religiosos. Muchos de nosotros reencarnados en esas épocas, viviendo apenas la experiencia de las palabras del Mesías. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque ya nos explica Emmanuel en la obra A Caminos de la Luz cómo las religiones han tenido una misión definitiva en ciertos puntos de la evolución. Cómo muchos espíritus reencarnaron para impulsar a través de la religión, cualquiera que ésta sea, acercar al hombre hacia las condiciones cósmicas y universales de las leyes del amor. Sin embargo, la sombra, que es el concepto utilizado por Carl Gustav Jung en su psicología analítica, aquellas perturbaciones, aquella oscuridad, aquellos traumas instintivos hacían que el ser humano confundiese la moral con cultura, con ritos exteriores y no consiguiese la moral desde el punto de vista cósmico, universal, eterno, como Jesús trató de explicarlo. A esta pregunta los espíritus superiores respondieron, abro comillas, la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir del bien del mal, se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Es decir, aquí como observan no hay definición ni de religión, ni de religiosos, ni de creencias. Por primera vez en la humanidad, retomando las bases filosóficas, ético-comportamentales de Sócrates y Platón, la religión sincera es aquella que te vincula conforme una regla de conducta que te marca en una ley, el bien, el equilibrio, la armonía, el respeto. No importando religiones ni pareceres, pero siempre que se hace todo con miras hacia el bien y para el bien de todos, estamos observando la ley de Dios. Las leyes de Dios, que son esas leyes maravillosas en donde todos hemos venido siguiendo, pero que Jesús expresó en la buena nueva. Jesús por eso no habló de religiones, conversó con los fariseos, conversó con los cobradores de impuestos, conversó con los samaritanos, pero él pertenecía al núcleo de los nazarenos. Conversaba a luz pública con cualquiera que buscara esclarecimiento moral conforme las leyes de Dios. Y es por eso que el espiritismo regresa bajo una propuesta de raciocinio. La razón debe ser desarrollada porque esas leyes magnánimas están inscritas en la conciencia del ser. Las mismas leyes que regulan el movimiento de los astros, la misma inmutabilidad, la misma eternidad, la misma soberana justicia, bondad y amor, que regula el mundo del ser o el microorganismo más pequeño que podamos concebir, hasta el ser más elevado, más puro, cuyo modelo esencial es Jesús. Por eso los espíritus advierten en la pregunta 540 y confirman en la pregunta 607A de los espíritus, desde el átomo hasta el arcángel, todo se eslabona, porque el propio arcángel
algún día fue átomo. Es decir, hay una moral que unifica el texto y el contexto. Por eso, todas las máximas de Jesús son reglas de conducta, no reglas de religiosidad. Aquel que sigue ese código, ¿sí? Ese código maravilloso, como lo explica Allan Kardec en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, uno, objetivo de esta obra, aquel que aplique ese código, esa regla de conducta, porque esa regla de conducta, el amor, abarca todas las circunstancias de la vida pública y privada. Sin embargo, esos principios sencillos están revestidos de una rigurosa justicia. Entonces, la vida futura, que era la que Jesús venía a revelar, es resultado del comportamiento ético, del comportamiento religioso, es decir, buscando la identidad y el pensamiento de conducta en todos los estadios de nuestros episodios como espíritus reencarnados. No importan las religiones. Este mismo sol que observan es producto del amor. El equilibrio de las olas es producto del amor. Todo en cuanto estamos sumergidos hace parte de una ley natural. Por eso cuando Kardec pregunta a los espíritus, ya articulando el concepto de religión, amor, trascendentalidad, lo trascendental que somos, los espíritus definen que la ley natural es la ley de Dios, que es la única verdadera para la felicidad del hombre. Esa ley que está en el libro de la naturaleza, pero que también está en lo recóndito del ser, le indica al hombre lo que debe hacer o no hacer. Pero cuando nos alejamos de esa ley, cuando infringimos la ley del amor, cuando infringimos los niveles necesarios del equilibrio, cuando hacemos daño al prójimo, cuando abusamos del cuerpo, cuando pensamos en esa desintegración moral que tenemos, el hombre público y el hombre privado, y el hombre público es una imagen que no corresponde a lo íntimo, el ser se aparta de esas leyes y entonces viene la ley de causa y efecto a reclamarnos la conducta, a reeducarnos para propiciar la rehabilitación y la reparación. Los espíritus concretan a Kardec en la pregunta 617 que el objeto de estas leyes, además de la conducta moral, implican muchas cosas. Todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas. Por eso el universo es el altar de cualquier persona espiritual que cultiva algún tipo de religión. Dios es el autor de todas las cosas. El científico estudia las leyes de la materia. El hombre de bien estudia las del alma y las practica. Jesús practicaba las leyes del alma. Jesús buscaba en el ser todo el proceso. Por eso, retomando las máximas del Jesús, que son muy aplicables a los de ahora, los apóstoles que le amaban tenían religiosidad. Todavía tenían la confusión entre las prácticas judaicas y la buena nueva. Y en el momento sublime en que él requería de la vibración superior para sustentar su testimonio, ellos optaron por dormirse. Juana de Ángelis nos explica esta maravillosa enseñanza y vivencia o experiencia para expresar que muchos aún vivimos el adormecimiento o el sueño psicológico. Sin embargo, Dios es magnánimo. Cada quien vive la religión que necesita. Por eso no podemos anatematizar ni excluir. Hay algunos que aún requerirán religiones fuertes, otros que ya hemos vivido, y no significa por eso que seamos superiores, buscamos respuestas más profundas. Pero cuando la religión no se confunde con fanatismo y cuando la religión te permite la espiritualidad, el reconocerte como espíritu inmortal, el ser humano trasciende y despierta del sueño del instinto, del sueño de las reacciones, del sueño de los ímpetus biológicos, el sexo,
el poder, la belleza, el dinero, todo aquello que aparentemente llamamos placer, que es un placer biológico, físico, desgastante, para posteriormente cautivar el placer psicológico, espiritual. Pedro lo sabía. Pedro le amaba. Pedro quería seguir al maestro sin saber que primero debía dar testimonio, como le pasó con el cantar del gallo al amanecer. Metáfora maravillosa utilizada también por Juana de Ángelis para transformar exteriormente a aquel que seguía a Jesús y poder permitir que Jesús viviera en él, que es el ejemplo de las religiones. Por eso Pedro, él vivía las advertencias de los adormecidos, hasta que el gallo, que es el barullo de la conciencia, le permite la transformación del ser espiritual. Dos transformaciones o tres transformaciones maravillosas nos da el Evangelio y la vida de los primeros cristianos. La vida o la experiencia de Pedro, que en el barullo escucha al gallo que le recuerda al Mesías cuando estaba en el calabozo encadenado, y él lo negó a pesar de la advertencia que Jesús hacía a su adormecida conciencia. Él pudo, mediante la idoplastía, sentir a Jesús, que lo seguía mirando con ternura como aquellos tiempos, y le decía: Pedro, el hombre en el mundo es más débil que perverso. La segunda, aquella maravillosa experiencia de María de Magdala, a quien se le apareciera Jesús, que era un mérito. Ella no necesitó escuchar el gallo. Ella tan solo con escucharlo se transformó. La importante meretriz de romanos y patricios estaba confundida porque aquellos labios preciosos cautivaban a pescadores. Entre tanto, durante mucho tiempo, ella había caminado los placeres mórbidos y los vestidos y los lujos que patricios y romanos le habían regalado, ya no causaban en ella la misma impresión de su bella voz. Por eso es importante también recordar a Saulo de Tarso, aquel sacerdote del Sanedrín, aquel orgulloso fariseo que escucha al Mesías en las puertas de Damasco, que eran sus puertas psicológicas de transformación. Aquí los vemos, todos ellos transformados. Pero si recuerdan el inicio de la maravillosa experiencia comentada por el espíritu de Humberto de Campos, también van a recordar, queridos hermanos, que él decía que el reino de los cielos está en el corazón de los hombres, que no existía más mármol maravilloso que la pureza del corazón humano, que no existía mejor cincel que la voluntad. Es la voluntad lo que hace que el ser humano se transforme. Porque como le explica el espíritu José Antonio, psicografiado por el libro Yo soy el camino de Jorge Berrío Bustillo, los fariseos eran sabios porque conocían de memoria las escrituras. Y esto también se aplica para los espíritas. Conocemos de memoria el libro de los espíritus, pero no tenían sabiduría, que es la asimilación de las palabras para convertirlas en realidades existenciales. Lo que aconteció con Pedro, con María de Magdala y con Saulo de Tarso, y lo que debe estar aconteciendo con nosotros. No son los actos externos, no es el rigor, no es las disputas hasta llevar el aniquilamiento, el asesinato de aquel que no comparte nuestras creencias, porque hay un derecho humano, un derecho espiritual, y es la libertad de conciencia. No importa el culto que profesemos, siempre y cuando ese culto esté sustentado en la razón, porque toda la máxima, la práctica de Jesús se resume en dos máximas: caridad y humildad. Si bien es cierto, sus parábolas ocultaban un sentido oculto, Jesús fue muy enfático que para salvarnos como tal
necesitábamos amar, necesitábamos servir y necesitábamos ser humildes frente a la grandeza del cosmos y de las leyes de Dios. Sin embargo, el espiritismo no plantea tampoco el salvacionismo. Cuando Jesús planteaba la salvación de las religiones y que no era precisamente las religiones, sino la conducta moral, cómo nos comportásemos, nos estaba hablando de las resultantes psicológicas de la vida post-mortem. Muchos de los que se comunican a través de la mediunidad vienen a advertirnos, vienen a señalarnos que no hay cielo ni infierno como un lugar, mas sí las condiciones emocionales, la práctica del bien, los hábitos de la salud espiritual, el servicio al prójimo constituyen la verdadera paz y la verdadera religión, porque es el auténtico vínculo entre la criatura y el Creador que hace de sus leyes el verdadero amor. Por eso, una cosa son los dogmas, otra los paradigmas y otra las creencias. Los dogmas son verdades que a veces no admiten cuestionamiento. Y eso, a esta altura de la evolución, ya no es concebible, porque la ciencia demuestra cómo opera Dios con perfección, con justicia y con amor. En tanto que el espiritismo sí plantea dogmas, pero racionales, que permiten el cuestionamiento, la validación por la ciencia. En tanto que las creencias, son interpretaciones personales desde el punto de vista evolutivo que cada ser da respecto a un fenómeno o una realidad, distinto de las verdades. El espiritismo es una verdad, porque el espiritismo no es creado por Allan Kardec. Allan Kardec lo codifica, pero la revelación que hace el espíritu de verdad, que es Jesús, que hacen los espíritus del Consolador en 4 partes: la existencia de un Dios de causas primeras, que se expresa a través de leyes justas, eternas, inmutables, palpables, maravillosas; la inmortalidad del alma, porque al comprobar que somos inmortales, podemos comprobar la justicia de Dios y su existencia. Y gracias a esa inmortalidad, el ser evoluciona sin cesar, mas se estanca conforme su voluntad. Sin embargo, todos deberán evolucionar, porque el amor está inscrito en la psiquis de cada ser. Y finalmente, las leyes morales, las mismas leyes establecidas en el Decálogo de Moisés, sin embargo, actualizadas en la evolución de la ciencia que vendría y que va a venir. Kardec las recapituló en 10, desde la ley de adoración hasta la ley de justicia, amor y caridad, que guardando concordancia con todo lo dicho, justifican el verdadero sentido de la religión, la verdadera condición del servicio. De tal manera, queridos hermanos, que cada religión tiene sus dogmas especiales. Sin embargo, cada momento en que Jesús vuelve a la humanidad nos hace entrever la importancia de entender las condiciones de lo que hay en cada ser. Somos en consecuencia seres racionales. Solo el fanatismo, es decir, la imposición de las creencias que no son siquiera verdades, llevaron a la humanidad al enfrentamiento del hombre con el hombre, muchas veces justificándose en un poder, en una autoridad que no tenían, porque una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. Jesús tenía ambas, pero hay muchos que tenemos tan solo la primera, el poder y no la autoridad. ¿Qué es entonces lo que concede realmente la autoridad y el poder? El poder es un encargo que se requiere para permitir que otros evolucionen hacia Dios. En tanto que la autoridad es la coherencia entre lo que se pregona y lo que se practica. Y eso se siente en la vibración de los seres. Por eso hay personas
o habemos aquellos que hablamos, pero dormimos. En tanto hay seres que ni siquiera hablan o hablan muy sintéticamente y promueven cambios en las personas. En donde estén dos o más, decía Jesús, yo allí estaré. El concepto de iglesia viene del latín ecclesia, que significa asamblea. La verdadera religión será por siempre y por consiguiente aquellos donde dos o más seres estén pensando en la acción de bien y estén vinculados al bien permanentemente. Gracias a la ley de acción y reacción, ahí estará la presencia de Jesús y de sus emisarios. Por eso, Manuel Filomeno de Miranda, para terminar este pequeño diálogo que he tratado de exponer con muchas dificultades y que no se acercan en manera alguna a la pulcritud de las enseñanzas doctrinarias, Manuel Filomeno, en su trilogía de transición planetaria, en la obra Amanecer de la Nueva Era, comentaba que en aquellos eventos cíclicos que actualmente ocurren en la humanidad, el movimiento de las placas tectónicas que promueven los tsunamis, observaba la desencarnación masiva de aquellos seres que la ley de causa y efecto reunía en ese lugar porque había llegado el momento de su partir, de su salida del mundo terrestre. Y sin embargo, la espiritualidad no los abandona. En esos tsunamis ocurridos, en esos momentos del COVID tan recientemente ocurridos, miles de espíritus descienden a órdenes del maravilloso Maestro Jesús, a órdenes de las voces del cielo, a ofrecer la luz. Pero sorpresivamente, ahora se reúnen espíritas, musulmanes, católicos, y en ese nivel ya no interesan las religiones, más sí las vibraciones, más sí los actos. Por eso, la máxima maravillosa del samaritano, explicada por Jesús, cobra especial vigor para decir al mundo de que no hay religiones, mas hay religiosos, de que no hay enfermedades, mas hay enfermos, pero sí hay una sola regla moral, la conducta que busca observar el bien en favor del bien de todos. Y esa conducta se resume en una sola ley, ley de amor, justicia y caridad. Y el amor envuelve a todas. Por eso dicen los espíritus en el capítulo 11, ítem del 8 al 10, ley del amor, en la parte que se titula Instrucciones de los Espíritus. Cuando los primeros cristianos que habían sido tocados en su corazón y en su convicción por los actos luminosos de Jesús, descendían al circo romano mientras escuchaban los mórbidos gritos de los romanos fanatizados por el placer, fanatizados por ver la destrucción de otros. Ellos descendían al circo convencidos de la inmortalidad y del reino de los cielos. Y cuando la criatura brava, en su mayor ferocidad, irrumpía en el cuerpo físico, muchos de ellos eran desprendidos antes de sentir el dolor de aquella forma desastrosa de desencarnar. Entre tanto, sí escuchaban una voz que todos aquellos llenos de espiritualidad, sin importar los límites de las creencias, escuchaban con fuerza. Sí, soy yo, Jesús. Ven, ya has pasado la puerta estrecha. Ese es el verdadero sentido de la religión que ahora nos convoca. Son las acciones, son las formas de pensar y es el destino maravilloso que la inmortalidad te reserva. Damos muchas gracias al Centro Espírita Rutas de Luz por la invitación realizada, disculpándome por los errores normales de mis límites,
pero agradeciendo la oportunidad de hablar de Jesús, el espiritismo y Kardec. Muchísimas gracias. Sí. Bien, le damos las gracias a nuestro querido John Reynolds por su conferencia la tarde de hoy. Y ahora vamos a escuchar a nuestro director de la Casa Espírita. Muy buenas tardes para todas y todos. Y a nombre del Centro Espírita Ruta de Luz, le extendemos a nuestro querido hermano John nuestro reconocimiento por su disertación, por su conferencia llena de esclarecimiento y de la gran verdad que la doctrina espírita nos lleva a través del razonamiento. Entonces, para todas y todos, muchísimas gracias por su asistencia y reciban de todos los asociados de Ruta de Luz un fuerte abrazo y gratitud infinita. Hasta pronto. Bueno, ahora le damos paso a nuestra querida Rosita con el Evangelio, la necesidad de la encarnación, el ítem 25 y 26, capítulo 4. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. La presentación. La afirmación de estar todo oscuro queda mal. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Les vamos a compartir el Evangelio en el día de hoy, la necesidad de la encarnación. Entonces, hacen esta pregunta, ¿la encarnación es un castigo? Entonces, nosotros sabemos que la encarnación es una gran oportunidad que Dios nos regala. Es una gran oportunidad que nuestro Padre Dios nos da para que aprendamos, muchas cosas al venir aquí a la tierra y compartir con nuestros hermanos, vamos evolucionando, porque vamos aprendiendo. Y por supuesto que no es ningún castigo, porque pues ya sabiendo que es una oportunidad que el Señor nos regala, pues no es un castigo, sino una bendición. Entonces, estar encarnados acá es una gran bendición y lo que nosotros debemos es aprovecharla y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Entonces vamos a leer la explicación que nos da en el mundo espiritual. Dice, el paso de los espíritus por la vida corporal es necesario para que estos puedan cumplir con el auxilio de una acción material los designios cuya ejecución Dios les confía. En la encarnación también es necesaria para ellos mismos, porque la actividad que están obligados a desplegar contribuye al desarrollo de su inteligencia. Dado que Dios es soberanamente justo, debe hacer una distribución entre sus hijos, equitativa entre sus hijos. ¿Qué pasó? No pasa.
Los que cumplen esta tarea con esmero transponen rápidamente y con menos pesares los primeros escalones de la iniciación y gozan más pronto del fruto de su labor. Por el contrario, los que emplean indebidamente la libertad que Dios les concede retardan su progreso. Así, por su obstinación, pueden prolongar indefinidamente la necesidad de reencarnar, y en ese caso la encarnación se convierte en un castigo. San Luis, París, 1859. Parece que se adelantó. Una nota, dice una comparación vulgar permitirá que se comprenda mejor esta diferencia. El estudiante solo llega a los grados superiores de la ciencia después de haber recorrido la serie de clases que lo conducirán hasta allí. Estas clases, sean cual fuere el trabajo que exijan, son un medio para alcanzar el objetivo y no un castigo. El estudiante es forzado a abreviar el camino y encuentra en él menos espinos. Diferente es lo que sucede con aquel cuya negligencia y pereza lo obligan a repetir determinadas clases. No es, por lo tanto, la tarea de la clase lo que le constituye un castigo, sino la obligación de volver a comenzar la misma tarea. Algo similar sucede con el hombre en la tierra. Para el espíritu del salvaje, que está casi al comienzo de la vida espiritual, en la encarnación es un medio para que desarrolle su inteligencia. En cambio, para el hombre esclarecido, cuyo sentido moral se encuentra ampliamente desarrollado, que está obligado a recorrer de nuevo las etapas de una vida corporal llena de angustias, cuando ya podría haber alcanzado el objetivo, la encarnación es un castigo por la necesidad que tiene de prolongar su permanencia en los mundos inferiores y desdichados. Por el contrario, aquel que trabaja activamente por su progreso moral no solo puede abreviar la duración de la encarnación material, sino también superar de una sola vez los grados intermedios que los separan de los mundos superiores. Los espíritus no podrían encarnar solo una vez en el mismo planeta y cumplir sus diferentes existencias en esferas también diferentes. Entonces el mundo espiritual contesta: esta opinión sería admisible si todos los hombres en la tierra estuviesen exactamente en el mismo nivel intelectual y moral. Las diferencias que existen entre ellos, desde el salvaje hasta el hombre civilizado, ponen de manifiesto los grados que están llamados a recorrer. Por otra parte, la encarnación debe tener un objetivo útil. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo de las encarnaciones efímeras de los niños que mueren en edad temprana? Habrían sufrido sin provecho para ellos ni para los demás. Dios, cuyas leyes son soberanamente sabias, no hace nada que no tenga un fin útil, mediante la reencarnación en el mismo planeta. Entonces, bueno, pues yo diría que nosotros al estar reencarnados digamos, en el planeta Tierra, porque aquí preguntan que si no podríamos nosotros llevar existencias en otros planetas, ¿no? Entonces, cuando Dios nos manda aquí a la Tierra, a este planeta, nos encontramos con los que hemos convivido en anteriores etapas, con los que hemos adquirido deudas, con los que, pues también con los que hemos afinado, con los que nos hemos amado. Y pues también para encontrar, Dios nos da
la oportunidad pues de encarnar en el mismo planeta otra vez para encontrarnos con unos, pues para resarcir de pronto el daño que nos hemos hecho al encontrarnos en una misma familia, y podemos limar todas esas perezas que hemos tenido y volver a ser amigos y ser buenos hijos de Dios. ¿Sí? Si somos enemigos, de pronto nos mandan como hijos, como hermanos, como padres, y ahí en esas dificultades es que vamos a aprender a amarnos al estar conviviendo diariamente. Es una decisión sabia de nuestro Padre Dios, y muestra ahí su divina sabiduría, ¿no? Y pues también Él nos recompensa, porque a veces en la misma familia es cuando encarnamos con seres con los que nos hemos amado, y se afianzan más esos lazos de amor entre esas personas, ¿no? Porque a veces nosotros no es que encarnen en la misma familia nuestra, a veces conocemos a una persona, a una amiga, a un amigo, que no es nuestro familiar, pero sentimos una afinidad tan grande por esa persona que se convierte como nuestro hermano sanguíneo. Y es por ese amor que Dios permite que haya entre los seres. Entonces, también el encarnar en el mismo planeta, compartir con nuestros hermanos, es una bendición que Dios nos regala. Porque Dios es infinitamente bueno y santo. Por eso es que permite la encarnación, para que nosotros aprendamos acá. Entonces, no es un castigo encarnar, sino una gran bendición, y es una gran oportunidad que Dios nos está regalando, y por la cual nosotros en esta hora en la que estamos debemos es aprovecharla, comportarnos bien, porque cuando fallamos, ahí sí que la encarnación no se convierte pues en pruebas, sino en expiaciones, y son duras. Entonces nos invitan es a que llevemos una vida recta, una vida buena, y ya con este conocimiento que tenemos, debemos es comportarnos bien, ser fieles a Dios en todo. Yo creo que ser fieles a Dios es cuando nosotros nos comportamos como indica el Evangelio, es ser hombres de bien. Entonces, pues eso es lo que yo les quería decir, no era pues un evangelio largo, sino pues cortico. Y muchas gracias a mis hermanos. Bueno, agradecemos a todos los compañeros que asistieron en la tarde de hoy, y también agradecerles por parte del Departamento de Asistencia Social a aquellos compañeros que han contribuido a ese granito de arena por los mercados. Entonces, todavía estamos esperando que algunos compañeros pues nos colaboren para poder ayudar a muchos hermanos que necesitan de nuestras ayudas. Vamos a la conferencia del siguiente sábado, que están todos cordialmente invitados, es Jesús, Educador de Almas, por nuestro querido Germán Telles Espinosa. Entonces vamos a ver el video. Bien, entonces vamos a hacer la oración de cierre y le pedimos el favor a nuestra querida Rosita que nos la haga. Bueno, muchas gracias a todos mis hermanos por haber participado, tanto presencial como virtual, en esta labor. Y vamos a disponernos para alabar y bendecir a Dios nuestro Padre, que permite estas labores en estos días maravillosos. Amadísimo Señor Dios Padre, hoy queremos darte gracias, Señor,
por habernos permitido reunirnos, por haber escuchado a nuestro hermano John, por todas las enseñanzas que nos dio, Señor. Gracias. Amadísimo Padre, que en este día todos mis hermanos que están compartiendo en esta sala virtual y en esta sala presencial, sean bendecidos con todo el amor de mi Señor Jesús, que en ellos renazca siempre el gran amor de Dios. Padre divino, encomendamos a todos ellos y a sus familias, que la gran familia espírita reciba bendiciones en este día y todos los hermanos de buena voluntad. Amadísimo Padre, que se haga su santísima voluntad, no la nuestra, que así sea. Así sea. Gracias, Rosita. Gracias. Bueno, un feliz fin de semana para todos. Bendiciones.